Hola amigos de Monte Encantado. Hoy os traemos una noticia que se ha conocido hace escasos días y que ya ha sido denominada como el misterio de la flota fantasma. El gobierno japonés se encuentra desconcertado después de que a lo largo de las últimas semanas hayan aparecido en sus costas 11 embarcaciones totalmente destartaladas, sin rumbo aparente y con aproximadamente una veintena de cadáveres en descomposición en su interior. Esta curiosa y misteriosa flota ya se ha ganado el sobrenombre de fantasma y ha llevado a los nipones a iniciar una investigación que permita averiguar su procedencia, el objetivo con el que partió y finalmente cómo y por qué ha sido arrasada. Tal y como afirman varios medios internacionales como el Daily Mail y la cadena japonesa NHK, el misterioso hallazgo se realizó después de que las embarcaciones pasaran varias jornadas en alta mar. Tras un tiempo indeterminado, a principios de noviembre 4 de estas naves llegaron a las costas japonesas. Las 7 restantes, por su parte, lo han hecho en las últimas semanas, después de ser descubiertas a la deriva por la marina japonesa. La más reciente fue descubierta el martes en la costa de Fukui, a unas 250 millas de Tokio. De hecho, tan solo se sabe que cuando fueron encontrados, los buques contenían los restos en descomposición de una veintena de marineros, los cuales se están analizando para tratar de que sean identificados. Además, en su interior ha sido encontrado un trozo raído de trapo que, según afirma la cadena asiática, podría corresponderse con los restos de una bandera de Corea del Norte. Este hecho ha provocado el nacimiento de cientos de teorías de la conspiración, algunas tan curiosas como las que afirman que eran marinos que intentaban huir del régimen de Kim Jong-un, presidente de Corea del Norte al que muchos tachan de dictador. Tampoco faltan aquellos que creen que los navíos podrían corresponderse con pesqueros que, dejando de lado la ley, decidieron introducirse en aguas prohibidas. Esta es una teoría que no explica su destrucción. Entre otros datos, el Daily Mail señala que en los navíos no había equipos tecnológicos, lo que puede significar que o bien fueron robados o bien nunca contaron con ellos. Los guardacostas nipones han explicado a este medio que las barcazas llevaban a la deriva unos 6 meses, sin que nadie les prestase atención, y que su diseño hace suponer que no fueron creadas en Occidente. También están los que relacionan esta aparición con una noticia que nos abordó en mayo de este mismo año y que aconteció en Cuba, donde el servicio de guardacostas interceptó un barco sin tripulación que se dirigía a la isla. Esta nave se supone que es el SS Cotopaxi, un barco que desapareció en diciembre de 1925. Este evento se conectó rápidamente a la leyenda del Triángulo de las Bermudas. Una amplia investigación llevada a cabo en la nave llevó al descubrimiento del diario del capitán, que en el momento servía para la compañía de navegación Cleansfield, propietario de la SS Cotopaxi. El libro de registro no dio pistas sobre lo que realmente pasó con el barco en los últimos 90 años. El experto cubano Rodolfo Cruz Salvador considera que el cuaderno de bitácoras del capitán es auténtico. Este documento contiene información valiosa sobre la vida cotidiana de la tripulación, detalles interesantes registrados hasta la fecha de la desaparición de la nave, que se llevaría a cabo el 1 de diciembre de 1925. Bueno amigos, con todo esto nos preguntamos, ¿estamos ante la aparición de otra flota desaparecida? Lo dejo a vuestro juicio. Espero que os haya parecido interesante esta noticia. Después del relato de Vanessa sobre la flota fantasma aparecida en estos últimos días, aquí os traemos 7 barcos que, si no todos son llamados fantasmas, sí es cierto que todos tienen una inquietante historia detrás. 1. El Mary Celeste. El Mary Celeste fue un bergantín de 31 metros de eslora y 282 toneladas de peso. Fue construido en 1861 y bautizado en un principio con el nombre de Amazon, en la isla Spencer, en Nueva Escocia, Canadá. Algunos pensaban que el navío tenía mala suerte debido a algunas desaventuras que sucedieron en sus inicios. Por ejemplo, su primer capitán no alcanzó a dirigir el barco, ya que murió ahogado
y lo mismo pasó con el segundo durante el viaje inaugural. Sin embargo, después de su desafortunado comienzo, el bergantín tuvo varios años de navegar sin sobresaltos, hasta que en 1867 quedó varado en tierra firme debido a una fuerte tormenta en la bahía de Glace, en Nueva Escocia. Fue rescatado y vendido a un estadounidense, quien realizó algunas modificaciones importantes y lo rebautizó como Mary Celeste en 1869. El 5 de noviembre de 1872, el bergantín zarpó con el capitán Benjamin Spooner Bridge al mando desde el puerto de Nueva York. La tripulación consistía en 7 hombres, además de la mujer y la hija de 2 años del capitán. Transportaban 1.700 barriles de alcohol industrial hasta Génova, Italia. Un mes después, el 5 de diciembre, hacia las 3 de la tarde, la tripulación del Dei Gratia, un barco que navegaba desde Nueva York hasta Gibraltar, avistó el bergantín cerca de las Azores. El capitán de este barco, David Morehouse, conocía a Bridge, porque cuando estuvieron los dos barcos lo suficientemente cerca y leyó el nombre de la nave, Morehouse de inmediato se dio cuenta de que no había nadie en cubierta. Oliver Deveau, primer oficial del buque Dei Gratia, según un informe del asunto elaborado por el almirantazgo inglés, declararía que por órdenes del capitán Morehouse, él y 4 marinos más fueron a inspeccionar el buque que navegaba aproximadamente a 2 nudos, y que luego de una rápida inspección comprobó que no había personas en el barco, que el único bote había desaparecido y que por la forma de estar cortado el aparejo de este le dio la impresión de haber sido cortado en rápida huida. Además, él y sus 4 compañeros comprobaron que el antepecho lateral correspondiente al lugar donde debió arriarse el bote continuaba abierto, lo cual supuso para él otro indicio de una posible huida precipitada. Sobre cubierta fue hallada tirada la barra de sondeo y se usó para comprobar que el agua que había en la sentina tenía 1 metro de profundidad, algo normal en un buque como ese, no siendo motivo de abandono. Después de la inspección en cubierta, se revisó en detalle el interior, hallándose restos de comida, colocados con orden en la mesa, al igual que objetos pequeños en mesas y estantes, lo que descartaba que el buque hubiese sido afectado por un temporal. Un sable fue encontrado cerca de una de las escotillas y su hoja estaba manchada por algo que parecía sangre, aunque después se supo que era óxido mezclado con sangre de pescado. Las ropas que estaban en el camarote del capitán estaban ordenadas en sus baúles. No hubo evidencias de robo, ya que el dinero y el equipaje de la tripulación estaban en sus lugares respectivos. El diario de navegación fue hallado en el camarote del capitán, que no era un lugar habitual. La última anotación era del 24 de diciembre de 1872, y en ella no se detalló acontecimiento alguno que pudiera explicar la desaparición de la tripulación, incluido el gato. No se hallaron la documentación del barco, un sextante y algunas provisiones. De los 1.700 barriles de alcohol, 9 estaban vacíos y deteriorados. La tripulación del Dei Gratia decidió llevar el bergantín hasta Gibraltar para examinarlo mejor. Las 2 naves arribaron el 13 de diciembre de 1872. El buque quedó en custodia de la corte del vicealmirantazgo británico y 5 días más tarde se iniciaron las audiencias relacionadas con su desaparición, presididas por el juez Sir James Crochan, con Frederick Solly Flood como fiscal general. La conclusión fue que, le dieron 8.000 libras al capitán Morehouse por la captura del barco, y el barco se puso otra vez en navegación. Tuvo varios dueños que lo utilizaron durante un tiempo, y en 1885 uno de los dueños quiso hacer un fraude para la aseguradora. Lo intentó hundir para reclamar la póliza del seguro. Evidentemente la aseguradora lo vio que era un fraude y no pagó el seguro. Después de esto, el Mary Celeste se vendió muchas veces y siempre por un precio inferior al del mercado, ya que era difícil encontrar tripulación, por lo que llamaban un barco embrujado. Su último viaje fue de Boston a Haití en 1884, encallando el 3 de enero del 85 en la escollera de Rossel, en aguas de la costa de Haití, que en la investigación se demostró que el capitán también estaba de acuerdo
para estafar a la compañía aseguradora. En la actualidad aún se sigue buscando una explicación para lo que ocurrió en el Mary Celeste. Hay muchas teorías. La teoría que los jueces declararon oficial supone que debido quizá a una fuga de gases de alcohol que se transportaba, el capitán pensó que una explosión o envenenamiento general iban a tener lugar, dando la orden de desalojar el barco inmediatamente. Hay otra versión como la que sugiere que la tripulación se emborrachó con parte de la mercancía a bordo y que enfurecidos mataron al capitán Bridge, a su mujer y a su pequeña hija para después huir en el bote salvavidas. Sin embargo, esto resulta difícil de creer, ya que el consumo de ese tipo de alcohol es mortal, que tampoco se encontraron rastros de un posible motín, aparte de unas manchas rojas en cubierta que, como decíamos antes, se comprobaría que no era más que óxido mezclado con sangre de pescado. ¿Qué pasó con la gente del Mary Celeste? Bueno, es un misterio que quizás algún día se pueda resolver, no se sabe. Número 2. El SS Baichimo. El SS Baichimo fue un barco de vapor con casco de acero, construido en 1914 en Suecia, perteneciente a la compañía de la bahía de Hudson. Era empleado en el trueque de provisiones por pieles en los asentamientos esquimales inuit, a lo largo de la costa de la isla Victoria, ubicada en los territorios del noroeste de Canadá. Fue utilizado en el comercio de las rutas entre Hamburgo y Suecia hasta la Primera Guerra Mundial. Al finalizar la guerra, fue transferido a Gran Bretaña como parte del botín de guerra de Alemania por los daños ocasionados, y luego adquirido por la compañía de la bahía de Hudson en 1921, que se le dio el nombre del SS Baichimo, teniendo como puerto base Ardrossan en Escocia, completando 9 viajes a lo largo de la costa norte de Canadá, visitando lugares de comercio y recolección de pieles. El 1 de octubre de 1931, al final de una travesía de comercio y cargado con muchas pieles, el SS Baichimo quedó atrapado en el hielo. La tripulación abandonó brevemente la nave, marchando a la ciudad de Barrow, que estaba aproximadamente a 1 kilómetro del lugar, a refugiarse de allá por unos días. Sin embargo, cuando la tripulación regresó, el barco se había liberado de los hielos y desaparecido. Y el 15 de octubre la compañía de la bahía Hudson envió aviones para recuperar a la tripulación de 22 hombres, porque había vuelto a encallar el barco. Pero 15 de esos hombres se quedaron con la intención de esperar incluso a que pasara el invierno, construyendo un refugio de madera a poca distancia del barco. El 24 de noviembre hubo una fuerte tormenta de nieve. Cuando amainó, no había rastro alguno del Baichimo. El capitán supuso que el buque debió haberse hundido durante la tormenta. Sin embargo, días más tarde, un cazador esquimal refirió haber visto el carguero a unos 72 kilómetros de ahí. Los tripulantes encontraron efectivamente la nave, pero pensaron que era poco probable que sobreviviera al invierno, así que se llevaron las pieles más valiosas de la bodega para su transporte por vía aérea y finalmente lo abandonaron. Inesperadamente el Baichimo no se hundió, y en las siguientes décadas fue avistado en numerosas ocasiones. Las personas que lo pudieron abordar o no estuvieron bien equipadas para recuperarlo, o tuvieron también que dejarlo por algún repentino mal tiempo. Actualmente, el destino final del Baichimo es desconocido, presumiéndose que está hundido. El 24 de noviembre de 1931, el barco fue encontrado a 72 kilómetros al sur del lugar donde inicialmente se perdió. Después de varios meses fue visto nuevamente a 480 kilómetros al este. En el 39 fue visto flotando sin tripulación en numerosas ocasiones, pero misteriosamente siempre eludió su captura. La última vez que fue visto fue en marzo de 1962 y fue visto a la deriva en el mar de Beaufort por un grupo de esquimales. En 2006, el gobierno de Alaska comenzó a trabajar en un proyecto para resolver el misterio de la nave fantasma del Ártico y localizar al Baichimo, si todavía estuviese a flote o en el fondo del océano, y hasta la fecha no ha sido encontrado. El Orang Medan. Allá por junio de 1947, 2 veleros de bandera estadounidense se encontraban navegando la zona del estrecho de Malaca, cuando los operadores de radio de ambos barcos captaron un extraño mensaje de tono demencial, procedente de un buque que se identificaba como el carguero Orang Medan. Todos los oficiales a bordo están muertos, la mayoría de la tripulación está muerta. Envíen ayuda. En vista del requerimiento, pensando en un posible accidente o naufragio, tanto el capitán del City of Baltimore como el del Silver Star ordenaron dirigirse de inmediato al lugar. Sin embargo, no habían llegado ni siquiera a cambiar de curso cuando se recibió otro mensaje aún más aterrador desde el Orang Medan: todos están muertos, estoy muriendo. Cuando el barco Silver Star, primero en llegar en la zona, se distinguió un carguero que parecía ir sin tripulación. Cuando llegaron, encontraron al Orang Medan intacto. Alcanzaron a distinguir un panorama
que cortó la respiración a todos los marinos. La cubierta del buque mostraba una serie de cadáveres esparcidos. Haciendo acopio de firmeza, el capitán del Silver Star formó un grupo de abordaje y, para vencer la natural reticencia que todo marino sentiría al ver algo así, decidió dar ejemplo y encabezar la partida. Cuando los hombres pusieron pie en el Hurán Medan, lo extraño se unió a lo tenebroso. Los cadáveres que yacían en cubierta no presentaban ningún signo de violencia, ni sangre, ni heridas, ni golpes. La única particularidad que todos mostraban eran sus ojos aún abiertos y visiblemente dirigidos hacia el firmamento antes de ser abatidos por la causa que fuese. Incluso un perro encontrado en cubierta había muerto igualmente. Aún mostraba los dientes como en inútil respuesta a un ataque que llegó desde lo alto, pues también dirigía su mirada hacia el cielo. Unos pocos hombres de la partida del abordaje, que aún conservaban la sangre fría como para hacerlo, se adentraron un poco en el buque, solo para constatar la existencia de más y más cadáveres pertenecientes a la tripulación. Hubo tiempo para constatar que las muertes habían ocurrido apenas minutos antes, pero tampoco esos hombres presentaban señales de violencia, y luego ya no hubo tiempo para nada más. Mientras el capitán intentaba decidir si remolcar el buque o solicitar ayuda al otro barco que había llegado, el City of Baltimore, notaron que se inició un fuego espontáneo bajo cubierta. Lejos de intentar sofocarlo, los marinos del Silver Star volvieron de inmediato a la lancha de abordaje, por lo cual el capitán accedió a retirarse, aunque un poco contrariado. De todas formas, la decisión fue la más acertada. Apenas habían vuelto a su barco cuando escucharon una violenta explosión a bordo del Hurán Medan y vieron cómo éste se partía y comenzaba a hundirse. La posterior investigación encontró causas probables para el incidente. Descartaron del plano los hipotéticos escapes de gases letales por el mal funcionamiento de algún equipo, puesto que dichos gases no hubieran sido mortales para quienes estaban en cubierta. Y además, la partida de abordaje no percibió ninguna sensación ni tuvo ningún problema de salud ulterior. Otras fuentes afirman que, si bien los detalles y la veracidad general de la historia del Medan Hurán siguen siendo ampliamente discutidos. 3. El Bell-Amica. En el año 2006, los guardias costeros italianos quedaron atónitos ante lo que veían sus ojos. De pronto, frente a ellos se encontraron con una goleta de estilo clásico, sin tripulación a bordo. Este barco fantasma, si ya sorprendió a primera vista, más lo hizo cuando, para investigarlo, los guardias adentraron en él. Estos quedaron atónitos al descubrir la mesa puesta, con comida egipcia servida, numerosos mapas franceses de la costa africana, una bandera de Luxemburgo, montones de extrañas ropas y una tabla de madera tallada, en la cual se podía leer Bell-Amica, cuyo significado es buena amiga. No encontraron a su tripulación, ni tampoco su procedencia, ya que éste no constaba inscrito en ningún lugar. De dónde venía el Bell-Amica nunca se llegó a saber. Hai-Im 6, pesquero taiwanés que fue encontrado el 8 de enero de 2003 en las aguas territoriales de Australia. Este pesquero de 20 metros de eslora había salido de la ciudad de Liu Chiu el 31 de octubre del 2002. La última conexión por radio data del 13 de diciembre de 2002, que lo situaba a 6.500 kilómetros de donde fue hallado, sin tripulación, con el timón bloqueado y los motores parados. Tras examinar el barco, no se encontró ningún motivo evidente para su abandono, ni signo de lucha, y con todas las pertenencias de los tripulantes intactas. La pregunta es, ¿qué pasó con la tripulación del Hai-Im 6? Misterio sin resolver. CAD-2. El CAD-2 partió del puerto de Airlie Beach el 15 de abril de 2007 con destino a Townsville, como primera etapa de un viaje que bordearía la costa norte de Australia Occidental durante las siguientes 6 semanas. La tripulación la formaban Derek Batten, de 56 años, y los hermanos Peter y James Tunstall, de 69 y 63 años respectivamente. La primera indicación de que algo andaba mal ocurrió el día 18 de abril, cuando un helicóptero descubrió al CAD-2 navegando a la deriva y sin señales de tripulación. 2 días más tarde, los guardacostas australianos consiguieron avistar el yate y se acercaron para abordarlo, y entonces pudieron comprobar que se encontraba completamente abandonado.
La primera inspección del interior del catamarán puso de manifiesto que todo estaba en perfecto estado. El motor de la embarcación seguía funcionando en punto muerto, los sistemas eléctricos y de emergencia, la emisora de radio y el sistema GPS eran plenamente funcionales. Un ordenador portátil se encontraba encendido como si hubiera sido utilizado momentos antes. La comida y cubiertos estaban dispuestos y colocados sobre la mesa y había ropa colgada de una cuerda en la cubierta, que alguien había puesto a secar. También se pudo comprobar que los chalecos salvavidas continuaban guardados en su lugar y unas gafas de alguno de los tripulantes descansaban al lado de un portafolios encima de una de las literas. El mismo día 20 de abril, el yate fue remolcado hasta el puerto de Townsville para realizarle un examen a fondo y buscar pruebas que demostraran un posible delito cometido por piratas o terceras personas. En el interior del yate encontraron un arma de fuego y numerosa munición, y también una grabación de vídeo que mostraba imágenes de los tripulantes durante su viaje. Esta grabación, fechada el 15 de abril, sirvió para conocer los últimos días de travesía de los tripulantes. Por ella se sabe que James Tustó era la persona que se encontraba grabando en aquellos momentos, mientras que su hermano Peter estaba pescando en la popa y Derek Batten se encontraba en la proa. La cámara efectuaba un barrido de 360 grados, mostrando las islas que se encontraban alrededor, lo que sirvió a las autoridades para tratar de ubicar la posición del catamarán. Los investigadores también pudieron comprobar que en aquel momento el mar se encontraba encrespado y ninguno de los tres hombres portaba el chaleco salvavidas. Inmediatamente comenzó la búsqueda de los tres hombres desaparecidos, en la que participaron 2 helicópteros de rescate, 9 aviones y 2 buques, además de voluntarios de la Marina y una aeronave dotada con tecnología capaz de buscar supervivientes en el mar durante la noche, en momentos de oscuridad o mar embravecido. Todos los esfuerzos resultaron infructuosos y la búsqueda se prolongó hasta el día 25 de abril, fecha en la que, debido a la falta de resultados y a la poca probabilidad de que los tripulantes fueran encontrados con vida, fue cancelada definitivamente. El 4 de agosto del 2008 comenzó en los juzgados de Townsville una investigación dirigida por el médico forense Michael Barnes y se centró en averiguar si los hombres estaban muertos, cuáles fueron las causas de su desaparición y si las tareas de búsqueda y rescate fueron las suficientes. En total fueron llamados a declarar 27 testigos, algunos de los cuales habían visto al Cat II en algún momento de su travesía. Las declaraciones de estas personas ayudaron a las autoridades australianas a trazar una línea de tiempo para poder reconstruir las últimas horas del fatídico barco. Entre estos testigos se encontraba la esposa de Derek Batten, Jennifer, quien declaró que su marido era un marino con una experiencia de más de 25 años en el manejo de embarcaciones, aunque el Cat II fue el primer velero que pilotaba. Su sentido de la seguridad le hizo realizar un curso de 6 semanas de navegación en este tipo de barcos, y después realizó, junto con Jennifer, varios viajes sin que tuviera ningún problema. La señora Batten también declaró que su esposo se encontraba en buen estado de salud y consideraba que podía realizar aquel viaje. El sargento Paul Mollow fue uno de los 3 oficiales de policía que se ocuparon de examinar la embarcación una vez remolcada hasta el puerto de Townsville. Según su declaración, el yate fue examinado minuciosamente y no encontraron signos de lucha y de que se hubiera cometido un delito. En base a todas las declaraciones, las autoridades concluyeron que la misteriosa desaparición de los 3 hombres se había producido por un fatal accidente. El 12 de agosto de 1775, un ballenero groenlandés llamado Herald se encuentra navegando por aguas del Atlántico Norte, cuando el vigía da un grito de aviso. A lo lejos, a unos 10 kilómetros de distancia, se avistan los mástiles de un barco. A medida que el ballenero se acerca al buque avistado, se puede comprobar que parece abandonado. Las velas están completamente destrozadas y el barco se encuentra cubierto de una gruesa capa de escarcha que destelleaba a lo lejos. Nadie responde a los gritos realizados desde el Herald. Warren, el capitán del Herald, ordena bajar un bote para ir al abordaje de la estremecedora embarcación. No sin algunos titubeos, finalmente 8 de sus hombres le acompañan. A medida que se acercan con el bote por la proa del barco, pueden leer su nombre bajo una gruesa capa de hielo: Octavio. Pero nadie lo había escuchado jamás. La cubierta del barco estaba totalmente tapada por el hielo y no se veía una sola persona a bordo. Tras abrirse camino a través de él, el capitán y 4 de sus hombres bajaron a los camarotes. Los otros 4 se habían negado a subir a bordo y se quedaron en el bote. Cuando consiguieron llegar a los camarotes, encontraron a 28 personas congeladas, cada uno acostado en su litera y todos cubiertos por ropas y mantas. El intenso frío había conservado sus cuerpos en perfecto estado y parecía que simplemente dormían. En la cabina del capitán, la escena fue idéntica.
Su cuerpo aún estaba sentado en su silla, frente al escritorio. El capitán del Octavius tenía las manos entrelazadas sobre las piernas y la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. En un camarote adyacente al suyo había 3 cuerpos más. Una mujer joven estaba recostada en una camilla, con su cabeza colocada sobre sus brazos y los ojos completamente abiertos, mirando a un hombre sentado en una esquina al otro lado del cuarto. El hombre en sus manos tenía un pedernal de los que se usaban para crear las chispas necesarias para hacer un fuego. Justo a su lado había un puñado de serrín cubierto de hielo, y junto a él estaba su chaqueta. No la llevaba puesta. El capitán Warren la levantó y debajo descubrió el cuerpo de un pequeño niño abrazado a un muñeco de trapo. Los tripulantes del Herald se sentían muy incómodos, algo que nos resultaba raro en una época llena de supersticiones, y rogaban al capitán para marcharse cuanto antes de aquel terrible lugar. Warren no quería marcharse, pero ante el temor de ser abandonado o enfrentarse a un motín por parte de su tripulación, tomó el cuaderno de bitácoras del Octavius y dio orden de regresar al Herald. A la llegada a su nave, el capitán Warren veía con tristeza cómo el Octavius se alejaba de nuevo en el horizonte, y se retiró a su recámara a leer el cuaderno de bitácoras. Rápidamente notó que faltaban todas las páginas del libro excepto la primera y la última. Al parecer, el asustado marinero, a quien le habían encargado guardarlo, había dejado caer el resto en el mar en su apresurado regreso. En la primera hoja del cuaderno, el capitán del Octavius había dejado constancia que habían partido de Inglaterra con rumbo a China el 10 de septiembre de 1761. De eso hacía 14 años. En la última página había una anotación con fecha del 11 de noviembre de 1762, que rezaba como sigue: hasta ahora hemos estado atrapados en el hielo por 17 días. Nuestra posición aproximada es longitud 160 oeste, latitud 75 norte. El fuego finalmente se extinguió ayer, y el maestre ha estado tratando de encenderlo otra vez, pero sin mucho éxito. Le ha dado la piedra a uno de los marinos. El hijo del maestre murió esta mañana y su esposa dice que ya no siente el frío. El resto de nosotros no siente la agonía. El capitán Warren quedó asombrado por lo que estaba leyendo. Longitud 160 oeste, latitud 75 norte. El significado de estas coordenadas era increíble. Eso quería decir que en la fecha de la última nota del cuaderno de bitácoras, el Octavius ha estado atrapado en el hielo en el océano Ártico, justo al norte de Point Barrow, en Alaska, al otro lado del continente americano. Varios miles de kilómetros lo separaban de donde lo habían encontrado ese día. Lo que el Octavius había conseguido hacer era sobrepasar el legendario Paso del Noroeste. Hacía más de 200 años que se había buscado una ruta que permitiera atravesar el continente americano entre Asia y Europa. Hasta entonces el único camino posible para conseguirlo era viajar alrededor del cono sur. El Paso del Noroeste era un sueño para todas las potencias europeas y asiáticas, pero nadie sabía con certeza si era posible atravesar el continente americano por el norte. Aparentemente el capitán del Octavius había decidido buscar el paso que durante tantos años otros muchos como él habían intentado encontrar. Pero además de encontrar el camino, al igual que sus predecesores, también encontró la muerte. Desde 1762 hasta 1775 y con toda su tripulación muerta, el Octavius había navegado a la deriva y se había desplazado lentamente hacia el este, alcanzando finalmente el ansiado Atlántico Norte. 13 años después de morir la tripulación del Octavius lograría la proeza que les llevó a la muerte. Lo habían conseguido. Ellos habían sido los primeros. Sin embargo, no fue hasta 136 años más tarde cuando el explorador noruego Amundsen demostró que efectivamente era posible atravesar el continente americano por Alaska. Esto ocurrió exactamente en el año 1906. Bien, queridos amigos, estas son nuestras historias. Estas son 2 barcos con una historia inquietante y regresamos con más vídeos. Y ya sabes que si te gustó, dale pues a like, suscríbete y comparte este vídeo. Un beso y hasta otra. Ha sido arrasada. Tal y como afirman varios medios internacionales como el Daily Mail y la cadena japonesa NHK, el misterioso hallazgo se realizó después de que las embarcaciones pasaran varias jornadas en alta mar. Tras un tiempo indeterminado, a principios de noviembre 4 de estas naves llegaron a las costas japonesas. Las 7 restantes, por su parte, lo han hecho en las últimas semanas, después de ser descubiertas en la deriva por la Marina japonesa. La más reciente fue descubierta el martes en la costa de Fukui, a unas 250 millas de Tokio.
De hecho, tan solo se sabe que cuando fueron encontrados, los buques contenían los restos en descomposición de una veintena de marineros, los cuales se están analizando para tratar de que sean identificados. Además, en su interior ha sido encontrado un trozo raído de trapo que, según afirma la cadena asiática, podría corresponderse con los restos de una bandera de Corea del Norte. Este hecho ha provocado el nacimiento de cientos de teorías de la conspiración, algunas tan curiosas como las que afirman que eran Hola amigos de Monte Encantado. Hoy os traemos una noticia que se ha conocido hace escasos días y que ya ha sido denominada como el misterio de la flota fantasma. El gobierno japonés se encuentra desconcertado después de que a lo largo de las últimas semanas hayan aparecido en sus costas 11 embarcaciones totalmente destartaladas, sin rumbo aparente y con aproximadamente una veintena de cadáveres en descomposición en su interior. Esta curiosa y misteriosa flota ya se ha ganado el sobrenombre de Fantasma y ha llevado a los nipones a iniciar una investigación que permita averiguar su procedencia, el objetivo con el que partió y finalmente cómo y por qué marinos que intentaban huir del régimen de Kim Jong-un, presidente de Corea del Norte al que muchos tachan de dictador. Tampoco faltan aquellos que creen que los navíos podrían corresponderse con pesqueros que, dejando de lado la ley, decidieron introducirse en aguas prohibidas. Esta es una teoría que no explica su destrucción. Entre otros datos, el Daily Mail señala que en los navíos no había equipos tecnológicos, lo que puede significar que o bien fueron robados o bien nunca contaron con ellos. Los guardacostas nipones han explicado a este medio que las barcazas llevaban a la deriva unos 6 meses, sin que nadie les prestase atención, y que su diseño hace suponer que no fueron creadas en Occidente. También están los que relacionan esta aparición con una noticia que nos abordó en mayo de este mismo año y que aconteció en Cuba, donde el servicio de guardacostas interceptó un barco sin tripulación que se dirigía a la isla. Esta nave se supone que es el SS Cotopaxi, un barco que desapareció en diciembre de 1920. Después del relato de Vanessa sobre la flota fantasma aparecida en estos últimos días, aquí os traemos 7 barcos que, si no todos son llamados fantasmas, sí es cierto que todos tienen una inquietante historia detrás. 1. El Mary Celeste. El Mary Celeste fue un bergantín de 31 metros de eslora y 282 toneladas de peso. Fue construido en 1861 y bautizado en un principio con el nombre de Amazon, en la isla Spencer, en Nueva Escocia, Canadá. Algunos pensaban que el navío tenía mala suerte debido a algunas desaventuras que sucedieron en sus inicios. Por ejemplo, su primer capitán no alcanzó a dirigir el barco, ya que murió ahogado. Y lo mismo pasó con el segundo durante el viaje inaugural. Sin embargo, después de su desafortunado comienzo, el bergantín tuvo varios años de navegar sin sobresaltos, hasta que en 1867 quedó varado en tierra firme debido a una fuerte tormenta en la bahía de Glace, en Nueva Escocia. Fue rescatado y vendido a un estadounidense, quien realizó algunas modificaciones. Este evento se conectó rápidamente a la leyenda del Triángulo de las Bermudas. Una amplia investigación llevada a cabo en la nave llevó al descubrimiento del diario del capitán, que en el momento servía para la compañía de navegación Clinchfield, propietario de la SS Cotopaxi. El libro de registro no dio pistas sobre lo que realmente pasó con el barco en los últimos 90 años. El experto cubano Rodolfo Cruz Salvador considera que el cuaderno de bitácoras del capitán es auténtico. Este documento contiene información valiosa sobre la vida cotidiana de la tripulación, detalles interesantes registrados hasta la fecha de la desaparición de la nave, que se llevaría a cabo el 1 de diciembre de 1925. Bueno amigos, con todo esto nos preguntamos, ¿estamos ante la aparición de otra flota desaparecida? Lo dejo a vuestro juicio.
espero que os haya parecido interesante esta noticia